Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar esta clase virtual con el tema de integrales impropias de segunda especie. Voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes vean en qué caso ocurre esa situación. Veamos el siguiente ejemplo. Bueno, uno puede ver aquí una integral, pues pareciera una integral cualquiera, no tiene inicialmente alguna relevancia, es una integral de -1 a 3 de 1 sobre x². Que uno la ve y pareciera ser una integral definida de las normales. Sin embargo, hay una situación especial que tiene este integral, especialmente la función. ¿Qué pasa si graficamos la función y vemos la región de integración? Bueno, si graficamos la función que está en color verde y vemos la región de integración, en este caso queremos integrar desde -1 hasta 3. Hay un pequeño problema. El pequeño problema es que esta función f se indefine en x igual 0. Entonces, en x igual 0 no está definida la función. ¿Ok? El detalle es que si no está definida la función, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que justamente en x igual 0 hay una asíntota vertical. Y aunque ustedes no lo crean, esa aparición de una asíntota vertical puede modificar un poco la esencia de la integración. Así que, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Esta función 1 sobre x² presenta lo que se conoce como una discontinuidad infinita en x igual 0. ¿Qué significa una discontinuidad infinita? Esa discontinuidad ocurre cuando tenemos una asíntota de tipo vertical. Entonces ahí ocurre una discontinuidad infinita. Por lo tanto, la conclusión es que esa función no es continua en ese intervalo. Y si no es continua en ese intervalo, no se puede aplicar la regla de Barrow, que es la regla que utilizamos para integrar funciones definidas en un intervalo. Entonces, la razón de por qué esta integral hay que tenerle un poco de cuidado es porque en el intervalo que estamos integrando aparece el cero y el cero es un punto de discontinuidad infinita. Veamos otro ejemplo que puede ocurrir la misma situación. Supongamos que tenemos esta otra integral, la integral de -2 a 3 de 5 sobre raíz de 3 menos x. De hecho, con solo ver el criterio, ya uno se da cuenta que esto se indefine en 3. Entonces, este denominador se indefine en x igual 3. Bueno, ¿qué pasa que se indefina? El problema que se indefina es que este valor 3 coincide con uno de los extremos. Ahí es donde ya genera un problema. Si la función se indefine en un número y ese número está en el intervalo de integración, ya conceptualmente hay un pequeño problema. Veamos el gráfico. Si uno observa el gráfico, que es esa gráfica que está en color verde, y uno ve la región de integración que va de -2 a 3, claramente, ¿qué está ocurriendo en 3? Bueno, yo sé que la gráfica está cortada, pero aunque esté cortada, uno puede notar que aquí hay lo que se llama una discontinuidad infinita. ¿Qué significa una discontinuidad infinita? Que hay una aparición de una asíntota vertical dentro del intervalo de integración. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estos casos. Porque de igual forma uno puede decir lo siguiente. Bueno, tenemos una discontinuidad en x igual 3. ¿Eso qué implica? Eso implica que entonces esa función no es continua en el intervalo -2 a 3 y por lo tanto no se puede calcular su integral usando la regla de Barrow. Ahora, esa regla, voy a recordar en qué caso se utiliza. Recuerde que la regla de Barrow lo que permite es justamente calcular las integrales definidas.
¿Cómo se calcula una integral? Calculando una antiderivada y evaluándolo en los extremos de la integral. Eso es lo que permite calcular la integral definida. Sin embargo, tiene un par de situaciones a tener cuidado. Esta regla solo se puede utilizar en dos casos. Primero, que el A y B sean finitos, o sea, sean números reales. Por eso es que aquellas integrales donde aparece un infinito en los extremos de la integral no son finitos. Y la otra condición es que tiene que ser una función definida y acotada. ¿Qué significa definida y acotada? Significa, en palabras más sencillas o en palabras distintas, significa que la función f debe ser continua en el intervalo AB. Claramente, estos dos ejemplos que le acaba de demostrar está fallando esta segunda condición porque no es continua para cualquier valor en el intervalo. Por lo tanto, en el momento que sepamos que está fallando la segunda condición, no podemos aplicar esta regla de Barrow de forma directa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño ajuste aplicando un límite lateral al valor de la discontinuidad infinita. Es decir, resulta ser que aquellas integrales que de la forma la integral de A a B de f, donde presenta unas asíntotas verticales en un valor k. Claro, vamos a suponer que ese valor k, donde ocurre la vertical, está dentro del intervalo. Esos integrales se le van a conocer como las integrales impropias de segunda especie. En resumen, ¿qué es una integral impropia de segunda especie? Es una integral donde en el intervalo de integración ocurre una discontinuidad infinita. Entonces, ¿qué pasa cuando presenta una discontinuidad infinita? Recordemos un poquito del primer parcial. Recuerden que en el primer parcial nos interesaba calcular los límites laterales alrededor de un punto donde ocurre una asíntota vertical. Entonces, recordarán que uno puede calcular límites, por ejemplo, voy a enfocarme en este último dibujo. Por ejemplo, uno puede calcular límites laterales por la izquierda de una función, eso significa a menos, o puedo calcular un límite lateral por la derecha de una función. Pues resulta ser que por ahí va la idea. Entonces, para poder resolver una integral de segunda especie, tenemos que analizar un límite lateral sobre el valor que ocurre esa discontinuidad infinita. ¿Y cómo hacemos ese cálculo? Mediante un límite. Veamos la definición formal de una integral impropia de segunda especie. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que usted quiere calcular la integral de a a b de una función. Es una integral parecida cualquiera, pero con esta condición de que en el valor x igual a ocurre una discontinuidad infinita. Resulta ser que como x igual a es el extremo izquierdo, es decir, cuando ustedes grafican ese intervalo, voy a graficar aquí el intervalo. Entonces, ustedes quieren integrar de a a b, pero se dan cuenta que en x igual a hay una discontinuidad. Entonces, tienen que aplicar un límite lateral. En este caso, el límite lateral tiene que ser por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque a partir de ahí es donde se define la función. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir un límite cuando la variable va a, al valor de a por la derecha. Ahora, esta variable t es la misma variable que coloco aquí abajo. Entonces, si ustedes prestan atención, el extremo inferior puse la variable t. Esa variable t es la tendencia del límite. ¿Y por qué lo colocamos justamente en esa posición?
porque en esa posición es donde está el valor de la discontinuidad infinita. Entonces, claro, esto se convierte en una integral de una variable con un número. Ahora, esto se integra de la forma normal, calculando la integral, luego evaluando, y una vez que ya evaluamos, luego hay que calcular el límite sobre la variable t. Esa es la forma de calcular una integral de segunda especie, bueno, impropia de segunda especie. Ahora, ¿qué pasa si más bien la discontinuidad ocurre en el valor de b? Si la discontinuidad ocurre en el valor derecho, es decir, ustedes tienen este intervalo de acá, que es el intervalo de a hasta b, pero la discontinuidad ocurre en el extremo derecho, entonces ustedes van a analizar un límite lateral b por la izquierda. Entonces, esta integral de a a b de una función se convierte matemáticamente en el límite cuando una variable t tiende a b por la izquierda. Y esa variable t es la que ustedes colocan en el extremo superior de los límites de integración. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué pasa si la discontinuidad ocurre en el medio del intervalo? ¿Qué significa que ocurra en el medio en un valor c? Supongamos que usted tiene este intervalo. Tiene el intervalo de a hasta b. ¿Ok? Pero la discontinuidad ocurre en un valor c que está aquí en el medio. Si eso ocurriera, tenemos que partir el intervalo en dos subintervalos. ¿Por qué? Porque tenemos que partirlo en este primer subintervalo que va de A a C. Este es un primer subintervalo. Y el segundo subintervalo sería de 2 de C a B. Es decir, la integral de A B hay que partirlo de A C más de C a B. Ahora, ¿por qué se parte justamente en C? Porque la idea de partirlo justamente en C es poder aplicar los límites laterales izquierdo y derecho a cada una de esas integrales. De hecho, las dos integrales son de segunda especie. Ahora, ¿cómo se analiza estas dos integrales? Aquí abajo tengo la nota. Si usted parte esto en dos integrales, entonces la primera integral, o sea, esta de acá, es un límite a la izquierda de C, mientras que la otra integral, que aquí aparece la C, sería un límite lateral por la derecha de C. Hay que calcular las dos integrales. Si las dos integrales son convergentes, si ambas integrales convergen, entonces la integral original converge. Pero, ¿qué pasa si al menos una de ellas dos es divergente? Recuerden, jóvenes, que una integral diverge. Para que una integral diverja, significa que el resultado es más menos infinito. Si ustedes están calculando dos integrales y ustedes se dan cuenta que ya una integral da infinito, automáticamente la integral original diverge sin necesidad de calcular la otra integral. Entonces, ¿cuándo dos integrales son convergentes? Cuando cada una, más bien, cuando una integral converge. Esta integral converge cuando las dos también son convergentes. Pero si al menos una de ellas no converge, entonces automáticamente la integral original no va a ser convergente. Recuerde que converger significa, voy a explicar acá, cuando yo digo que una integral es convergente, quiere decir que el cálculo de esa integral me da un número real. ¿Ok? Si hay un número real es convergente, si hay infinito menos infinito es divergente. Entonces, básicamente, esta última imagen es
la parte teórica importante de la que nos va a permitir calcular integrales impropias de segunda especie. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un poquito la cuestión teórica de cómo se puede abordar integrales de segunda especie.